Orar para continuar adelante. Carta a los Hebreos, capítulo 13. Vamos a iniciar desde el versículo 1, que dice así: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar, el cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de buscarte, de reunirnos y Señor, de escuchar tu palabra. Y te ruego, Señor, que el consejo lo des completamente tú, Señor, como lo estás manifestando aquí en tu palabra. Señor, que quede en nosotros bien explícito, claro, que quede la instrucción muy tan clara que no podamos tener objeciones, Señor, para poder seguir adelante agradándote, tomados de tu mano, Señor, sabiendo que tú nos has dado todo en Jesús. Guíanos el día de hoy, Señor, guíame, Señor, y gracias por permitirnos terminar esta carta hoy, Padre. Te ruego, Señor, que cada día que estuvimos aquí, cada palabra que tú nos diste, que haya quedado, Señor, en la persona que tú deseabas, que tú querías, con la instrucción clara para su vida, para el consejo claro, Señor, tuyo, el que no cambia, el que nos lleva a vida eterna, que nos ayuda a verte más claramente, Señor, y entender tu amor en Jesús. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues hoy terminamos la carta a los Hebreos, ¿sí? Hoy vamos a concluir con este capítulo 13 y el tema, ustedes lo saben, y es toda la Biblia habla de Jesucristo. Pero esta carta en específico les mencionaba 10 capítulos hablando específicamente de quién es Jesús y su obra redentora, su obra en la justificación de nosotros a través de su muerte, su resurrección, a través de su sacrificio, el plan perfecto de Dios
manifiesto en Él. Él como sumo sacerdote, desde el principio se manifestó. Los primeros 5 capítulos nos dice que no hay nadie, ni nada que podamos poner al lado de Jesús, ¿sí? A quien escuchemos que tenga más peso en cuanto a la palabra que llega a nuestros oídos que Jesús. Que no hay, en ningún otro hay salvación, no hay entidades incluso como le llaman etéreas que puedan ser mayores que Él, porque lo comparamos con los ángeles y dice no, son servidores de Dios, ¿sí? Es Jesús sobre todo, sobre todas las cosas es Jesús. Después de esto nos mostró esta carta el proceso y la forma en que Jesucristo cumplió con el antiguo pacto y dio entrada al nuevo pacto en Él mismo, siendo Él el sacrificio por nuestros pecados y redimirnos de esa manera en Él, ¿sí? De ahí nos sigue llevando a través de la palabra hasta el momento que nos dice, por lo mismo, por todo esto que ha hecho Jesús, por todo lo que significa que Jesús vino al mundo, que Jesús murió en la cruz, que Jesús resucitó, por todo esto, dice, es que, bien sencillo, pensando en ese sacrificio, es que no se dejen de congregar. Y lo hablábamos claramente en ese día, no se trata de que no dejemos de venir necesariamente, sino que estar en comunión entre hermanos, que la iglesia no son unidades aparte, sino es el cuerpo de Cristo que conforma la iglesia en todos los lugares en el mundo donde se encuentre un cristiano, es parte del cuerpo de Cristo, pero necesitamos estar unidos y porque de esa manera nos podemos, dice el capítulo 10, exhortar, animarnos, sobre todo dice cuando vemos que aquel día se acerca, ¿qué día? El día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces nos anima a estar entre hermanos y a estar animándonos en la fe y en la sana doctrina. Obviamente, si recuerdan también capítulo 7 u 8, donde nos hace mucho énfasis a tener cuidado de las doctrinas que no son sanas, las doctrinas que nos apartan de Dios o que nos hacen poner los ojos incluso hasta en nosotros mismos en vez de Jesucristo, ¿sí? Nos anima a que sigamos adelante. Y recuerdan también el capítulo 10 que nos menciona que cuidado, dice, con pecar deliberadamente, porque lo primero que va a llegar a ti va a ser una condenación, una expectativa de fuego, dice, de ardor de fuego, menciona ahí. Sí, ¿por qué? Porque lo que Jesús hizo, y nos lo describe otra vez 10 capítulos, no fue poco por nosotros, siendo Él Dios no tenía que, y lo hizo por amor a nosotros, y por ese mismo amor que Él nos ha dado, nosotros estamos aprendiendo a amarle y de esa manera entender que nuevamente el pecado en mi vida me aparta de Él de nuevo. Por lo mismo nos exhorta el escritor de Hebreos a que estemos cercanos, que estemos conscientes de lo que hacemos y que reflexionemos acerca de nuestra vida en Cristo, nuestro caminar con Cristo. Nos da en el capítulo 11 toda una descripción de varios hombres, mujeres que a través de sus obras manifestaron su fe, y como dice en uno de los versículos, y no vieron no recibieron lo que esperaban en vida. En Jesucristo lo recibieron. Todo el que ha muerto en Cristo ha recibido lo que Dios ha prometido. Sí, pero lo hicieron por fe, no por esperar algo, sino porque sabían, y les recuerdo, porque sabían quién lo había dicho, quién había prometido. Era Dios el que había prometido. Entonces ellos creían en Dios. Esto es la fe, ¿no? Hablábamos de ese capítulo 11, es pues la fe, ¿no? Donde menciona que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y entonces nos pone esos ejemplos de hombres y mujeres de fe que hicieron por fe sabiendo que Dios no miente. Y nosotros también podemos descansar en esas promesas que Dios ha dado, que si no me consuela alguna temporal que sería malo, porque recuerdan que la duda acerca de las promesas de Dios es incredulidad, finalmente.
Y nosotros tenemos que trabajar cada día en la piedad para creerle a Dios y aprender a descansar en Él, ¿sí? Y entonces llegamos al capítulo 12, dice, puestos los ojos en Jesús, por todo lo anterior, incluyendo esos 2 capítulos, por todo lo anterior, dice, no hay de otra manera en que podamos seguir adelante como creyentes. Recuerda, la carta está escrita a los hebreos, gente que en su momento de ser judíos, buscaron a Cristo, creyeron en Cristo, siguieron a Cristo y comenzaron a padecer persecución. Como lo vimos en el mismo versículo, capítulo 11, que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, sí, que anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas, ocultándose, ¿sí? Y nada de eso hubiera podido ser si no hubieran tenido ellos antes de Jesucristo los ojos puestos en Dios, Jesucristo, y nosotros ahora también sería la misma situación. No podríamos seguir adelante si no tuviéramos puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesús, ¿sí? Eso lo dice el capítulo 12 y de hecho nos lleva a través del tema de la disciplina. Dice, queremos correr a veces, no queremos renegar, queremos rechazar cuando Dios moldea a sus hijos a través de la disciplina, no para castigar solamente por castigar, sino para alejarnos de aquello que sí nos aparta de Dios, para darnos carácter como hijos de Dios y entender que el pecado, ya morimos al pecado, dice Romanos capítulo 5, ya Jesucristo en su obra nos hizo morir al pecado, lo podemos rechazar plenamente. El pecado ya no nos gobierna, ya podemos rechazarlo y no tenemos justificación en ese sentido. Soy débil, sí, ok, estamos caminando en el Señor para crecer, aprender, madurar en la fe, pero lo que está escrito, no nos puede gobernar, así que aprendamos a pelear la buena batalla cada día, la buena batalla de la fe, ¿sí? Y llegamos al capítulo 13, que si tienen ustedes la versión Reina Valera 60, ¿qué título dice ahí? Ya saben, los títulos no son inspirados, pero a veces nos guían en qué es lo que vamos a estudiar, ¿sí? ¿Qué dice? Deberes cristianos, ¿sí? Los deberes cristianos. Bueno, podemos hacer 2 grupos aquí en cuanto a los deberes cristianos que mencionan en este último capítulo, en el capítulo 13, de la carta a los hebreos. Todos los 2 grupos que vamos a hacerlos en base a un solo versículo, el versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El versículo que da título al mensaje de hoy, ¿sí? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Que no cambia, que no podemos, como varias veces me han escuchado mencionarlo, que a veces buscamos la Biblia después de 1 año, 2 años, 3 años esperando que diga algo diferente, en donde tenemos una instrucción que no hemos concretado, que no hemos llevado a cabo, y dice lo mismo que hace 3 años, hace 1 año, cuando lo leí. ¿Por qué? Porque no va a cambiar, ¿sí? Es inamovible, su voluntad es incambiable. Dios es el mismo del Antiguo Testamento, el mismo de la eternidad, desde el inicio de la eternidad hasta la eternidad, es el mismo. Bueno, no hay inicio de eternidad, es eterno, no hay fin, principio, no hay fin, perdón por el error, ¿sí? Es el mismo siempre, ¿sí? No va a cambiar. Entonces, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no cambia. En base a esto es que nosotros debemos ver estos 2 grupos que les digo, que les menciono de instrucciones, deberes cristianos. Y el primero, muy claro, es el versículo 1. Permanezca, dice, el amor fraternal. Porque Jesús no cambia, vamos a ponerlo de esta manera, permanezca el amor fraternal. ¿Qué es eso? ¿Sí? El amor entre hermanos.
Yo por eso me la quiero pasar todos los domingos con mis hermanos no creyentes, pero no importa que digan algo en la iglesia, ahí dice que permanezca el amor fraternal. Cuando vemos cartas, las cartas, sobre todo las cartas, desde Romanos hasta Judas, son cartas escritas para la iglesia, ¿sí? Son cartas escritas para los creyentes, ¿sí? Para los incrédulos son los evangelios, es presentarles a Jesucristo y mostrarles que hay un Salvador, ¿sí? Porque no es apellido Salvador, no es otro nombre, no es segundo nombre Salvador, es la acción que Jesucristo realiza. Salva, ¿y de qué salva? De la muerte eterna. Salva de la eterna separación de Dios. Es un Salvador. Nos libera del pecado, nos acerca a Dios, nos da paz hacia Él. Para el no creyente es el Evangelio de Jesucristo. Hay buenas nuevas, pero hay que arrepentirse. Hay que pedir perdón a Dios y hay que acercarnos a Él para recibir de su gracia. Pero para el creyente, para el que conoce de Jesús poco o mucho, son las cartas, la Biblia entera es para él, ¿sí? Pero las cartas específicamente es para el creyente, ¿sí? Entonces, cuando dice aquí, permanezca el amor fraternal, no se refiere a nosotros, a los hijos de Dios, entre hermanos de la fe, ¿sí? Permanezca el amor fraternal. Podemos ver en la Biblia, buscar en la Biblia muchos versículos que hablan acerca de esto, ¿no? ¿Sí? Pero pongan atención cuando lean acerca de ese amor. Obviamente el prójimo es todo aquel que esté enfrente de mí, creyente o no creyente, y la instrucción del segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en este punto dice, permanezca el amor fraternal, está hablando una iglesia, recuerda, les está animando a aquellos que están en persecución, que están en depresión plena por lo que está viniendo por ellos, por haber declarado a Jesucristo su Señor y su Salvador. Les están animando este escritor, Dios mismo a través de este hombre, a que sigan adelante. Dice, permanezca el amor fraternal, síganse viendo como hermanos, permanezcan unidos. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Vamos a ver un versículo casi al final. Entrarán, dice, una vez que Pablo lo mencionó, perdón, no Jesús, dice, cuando me vaya, entrarán lobos, ¿sí? Vestidos, disfrazados, que van a querer dañar o van a dañar el rebaño. Hay que estar atentos, permanezcan en el amor fraternal. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. 1 de Pedro 1, 22, 23. ¿Sí? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sí? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Cuál es la verdad? Un poquito más enfocada en un punto es la verdad del Evangelio, la muerte de Jesús por nosotros, su resurrección y nuestra salvación a través de haber creído en Él. ¿Sí? Por haber obedecido a la verdad, dice, mediante el Espíritu. Obviamente el Espíritu es el que nos redarguyó, el que nos dio convicción, ¿sí? De pecado, justicia y juicio. Dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Sí? Eso debe de trabajarse en la iglesia. Obviamente venimos de trasfondos diferentes, venimos de situaciones que tal vez más que mostrarnos amor, teníamos que estar como que a la expectativa o cuidándonos, porque ya saben los dichos de aquí de México, ¿no? Siempre buscar estar encima del otro, ganarle al otro, y le digo, ya saben los dichos, para que lo repetimos aquí. Pero nosotros no. El creyente tiene otra instrucción. ¿Sí?
y sobre todo en los hermanos de la fe, en la iglesia, porque no hay otra manera en que permanezca. La iglesia la sostiene Jesucristo, sí, pero que permanezcan las células que hay en todo el mundo si no hay unidad en la iglesia y una guía de Jesucristo a través de la dirección que ha puesto él mismo en ese lugar. ¿Sí? Entonces permanezca el amor fraternal. ¿Sí? 2, el versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Qué significa aquí hospitalidad? Bueno, significa algo muy semejante a lo primero, al amor fraternal. ¿Sí? De repente tenemos el concepto o la definición actual de hospitalidad, ¿no? De hospedar o recibir a alguien, pero aquí se refiere, si no me mal recuerdo, es filoxenos, que es recibir a los extraños, pero en el contexto es hermanos. O sea, no solamente a los que conoces, sino a los hermanos en cada iglesia. ¿Sí? Todos los hijos de Dios, no olvidéis de la hospitalidad. Vienen de visita, llegan a la iglesia, quieren conocerte, recíbelos, son tus hermanos. ¿Sí? Son parte del cuerpo. Tal vez no los habías visto jamás, pero Jesucristo nos ha visto juntos todo el tiempo, porque somos hermanos en el Señor. ¿Sí? Dice, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esto es una referencia a lo que pasó con Abraham en su momento, sí, con Abraham en su momento, pero no hospedamos o no nos volvemos a aquellos que reciben al que viene a darnos un mensaje, al hermano que viene a vacacionar aquí, que está de pasada, que está conociendo otras iglesias, no porque tal vez sean ángeles, que va a ser muy poco probable que eso suceda, sino por el ejemplo que nos dejó Abraham, lo hacemos nosotros. Dice, ¿lleva recompensa esto? Sí, pero yo no espero recompensa como la de Abraham, yo espero agradar a mi Señor. Que eso ya me lleva recompensa en sí en Jesucristo, ya me dio todo. ¿Sí? Entonces, sin saberlo esperaron ángeles, sí, nosotros no me atrevo a decir, no vamos a hospedar ángeles. Es muy probable que no hospedemos ángeles, pero que hay recompensa en la voluntad de Dios para sus hijos, sí la hay, todo el tiempo. ¿Sí? Entonces se trata de los hermanos también. ¿Cómo podemos buscarlo o entenderlo a través de otros versículos? Juan 3, o la tercera carta de Juan, el versículo 5 y 6 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, porque la palabra también habla acerca de ese mismo tema en el idioma original griego, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¿Sí? En Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, los hermanos. ¿Sí? No olvidéis de la hospitalidad. Entonces, primero, permanezca el amor fraternal, son instrucciones, deberes de Dios. Ahora, si te fijas bien, van a englobarse también en las dos ordenanzas, los dos mandamientos que tenemos de Dios. ¿Sí? El tercero dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y ya teniendo el contexto, ¿a quiénes se refiere? A los hermanos también. ¿Sí? No es que menospreciemos a la gente que esté sufriendo en la cárcel, que esté siendo maltratada por cualquier otra razón, pero aquí recuerda, habla acerca de la unidad de la iglesia, de quién es Jesucristo y cómo se manifiesta Él en su iglesia, cómo tenemos que apoyarnos unos a otros. Y dice aquí, acordaos de los presos, porque no todos han tenido la suerte de estar libres aunque estén siendo perseguidos en ese tiempo, pensando en ese tiempo, pero en este tiempo hay países que siguen persiguiendo a hermanos, ¿sí? Siguen matando a hermanos.
tenemos que acordarnos también de ellos. Vamos a orar por la paz mundial. No es tanto así, es por el hermano, porque Jesucristo está con él igual que está conmigo, como que está contigo. Por el hermano que está siendo perseguido, si tú no estás siendo perseguido. Por aquellos que están siendo maltratados, seguramente saben la mayoría de ustedes que ha habido incluso grupos indígenas aquí mismo en México que han corrido de ciertas zonas por haber cambiado de fe. Han habido masacres también y hubo tal vez no es tan reciente, 20, 30 años atrás, pero a tiempos bíblicos, ahorita sí es reciente, son masacres recientes y gente que sigue siendo perseguida individualmente, de la cual ni nos damos cuenta, ¿sí? Pero también dice, acordaos de los presos. Si bien no conoces a alguno, tal vez sí puedas orar por alguno, por ellos. Dios sí los conoce muy bien. Él los llamó igual que a ti y a mí, y hay que orar por ellos. Ahora, ¿quieres buscar a algunos? Busca en las redes, busca en los medios. Siempre hay alguien por quien orar, alguien que está preso, alguien que está padeciendo precisamente por el nombre de Jesucristo. Si 1 Corintios 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Sí? Cuarto punto, si recuerdan los tres primeros, el amor fraternal, la hospitalidad, los presos, los maltratados o los que están en aflicción. ¿Sí? 4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué pasará? Los juzgará Dios. Creo que podríamos quedarnos ahí un mensaje completo, ¿no? Pero si les digo que englobamos en dos mandamientos, uno es amarás a Dios y el otro es amarás a tu prójimo, y si nos vamos un poquito más atrás a los 10 mandamientos desglosados, podemos ver que lo que está haciendo aquí es detallando cada uno también en lo que debemos de hacer. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ¿sí? Cosas, y todo lo que se refiere a ese tema. Primera de Tesalonicenses 4, 2-5 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, porque esto honra a Dios. Recuerda, nosotros hacemos lo que Dios dice no porque sea un mandamiento propiamente, sino porque esto hacerlo nos acerca a Dios, no hacerlo nos aparta de Él. Él lo que quiere es quitar todo aquello que te separa, la barrera que el pecado, que la desviación de la dirección puso entre Dios y nosotros, es quitarla a través de mostrarnos qué es bueno y qué es malo para nosotros en cuanto a nuestra comunión o relación con Él. De eso se trata, ¿sí? De eso se trata. Entonces, dicen el amor fraternal, hospitalidad, a los que están en aflicción y la honra en el matrimonio, que debe de manifestarse como respeto honra y respeto, perdón. 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Como a cuál mandamiento te lleva esto? No codiciarás esto, ni la mula, ¿recuerdas? Pero ¿qué es codiciar? No es desear. Recuerda esto, el tema es qué está en tu corazón y con qué intención lo haces. Jamás Dios ha estado en contra de que tú produzcas y hagas a menos que sea para ti mismo y te olvides de Dios. Siempre Él nos da la capacidad, Él nos da la forma de llegar a esos puntos o a esas acciones que van a proveer
poco, mucho, siempre es Él. Pero, ¿qué está en mi corazón? ¿Con qué intención lo hago? Las cosas que estoy logrando, voy a lograr, ¿me han acercado a Dios o me han separado de Dios? Recuerda, ese es el parámetro, ¿sí? Porque hay quienes dicen, no, mira qué bendecido estoy hoy, ¿cómo está tu relación con Dios? No, pues es que no he tenido tiempo, es que las actividades, es que esto, que bueno, entonces seguramente no estás tan bendecido, porque las bendiciones que Dios da es para acercarnos a Él, ¿sí? Las bendiciones que Dios provee a todos sus hijos es para que lo conozcamos más a Él, podamos tener más herramientas para pelear la buena batalla y poder reflejarlo a Él. De otra manera no son bendiciones. Si nos separan de Dios o nos ponen, a veces creemos, bueno, es que no me ha separado, pero no he tenido tiempo para ir. No, eso es separarte de Dios. Para reunirte con tus hermanos, para estar constante en la palabra, para tener tiempo de orar y de leer quién es tu Señor. Eso es separarte de Dios, eso es enfriarte. No son bendiciones las cosas que logran eso. En tu vida, en mi vida, no son bendiciones. Tenemos que poner atención porque puede ser que estemos tomando decisiones equivocadas en base a lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿sí? Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, no codicia, no avaricia, no quiero tener, porque el otro tiene, yo voy, porque no, que sea porque en tu corazón está el honrar a Dios a través de eso. Voy a desempeñarme siendo el mejor profesionista, el mejor taquero, el mejor X, por Dios, para dar honra a Dios, para cuando pregunten, diga, es que yo tengo un Señor, mi Señor es Jesucristo, por eso lo hago, ¿sí? Porque es tu Señor, ¿o no? Y aparte te da un punto de consuelo aquí, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque el Señor dijo, no te desampararé, ni te dejaré, ¿sí? Entonces, no nos deja sin explicación hacia esto, dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Recuerda otra vez qué tiempo se estaba viviendo en ese momento, qué situaciones se estaba viviendo en esas circunstancias que se encontraban estos hermanos de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, en persecución, pero también en necesidad. Y ¿sabes qué dicen que la ocasión hace al ladrón? Bueno, no sabemos cómo están viviendo tanto que cada quien tiene que ver por su familia. Dice, tú les vuelve a decir, sin avaricia, tienes un ayudador, no te va a desamparar, no te va a dejar, ¿sí? Tienes a un Señor que dice, el Señor es tu ayudador, no temas lo que te puede hacer el hombre. Tiene más sentido, ¿no? Cuando pensamos en esa situación que viven ellos, porque a veces nosotros no lo podemos entender plenamente porque no estamos en la condición que ellos estaban. Pero el Señor sigue siendo nuestro ayudador, ¿sí? Así que, ¿qué podemos temer en lo que nos pueda hacer el hombre? 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Recuerda, no es el dinero en sí. ¿Qué es? Es el amor al dinero, ¿sí? El dinero no es el malo, no son las acciones fuera de mí, sino que yo participe en esas situaciones lo que me perjudican a mí. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ya. Vamos completando las instrucciones. Unas, las que tienen que ver con el prójimo, con el amor a los demás, a los hermanos, verlos como los más próximos prójimos, ¿sí? Sean vuestras costumbres sin avaricia, honroso sea a todos el matrimonio, acordarnos de los que están en aflicción o de los presos y maltratados, el de la hospitalidad, del amor fraternal,
Pero ahora entramos a otro punto, y es porque Jesús no cambia. Acuérdate también de esto, toma en cuenta esto. No solamente, recuerdas que dice el subtítulo, deberes cristianos. Recuerda esto es lo que tienes que hacer. Porque Jesús no cambia, lo primero que tienes que recordar que Él es tu ayudador. ¿Sí? Y Él va a estar ahí, no temas, Él está contigo. ¿Sí? Lo que acabamos de ver. Ahí veo que mis posibilidades o mis fuerzas no está, por lo menos no es claro el cómo voy a hacer para proveer a mi familia, para salir adelante en esta situación, para esta enfermedad, para estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, Dios sí, Él ya vio el final, recuerda, de nosotros ya vio el final. Él es en quien tenemos que refugiarnos, a quien tenemos que regresar y no temer, a enseñarnos, a ejercitarnos en la piedad, a adorarle a Él, y animarnos en esa adoración. Él mismo nos llena de paz. Acuérdate que dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas todo lo que tú requieres, necesitas, todo lo que está como una carga en ti, que los conozca Él en oración y ruego. Todo. ¿Y Él qué va a hacer? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. Él va a guardarnos a través de esa confianza en Él y dejarle todo en sus manos. ¿Sí? Entonces, Él es nuestro ayudador. Y de esta manera podemos ver los siguientes versículos. Dice el versículo 7, acordaos de vuestros pastores. ¿En qué sentido? Que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Habla acerca de hombres que ya no están presentes, ¿sí? De gente que ya, parecer ya falleció, ya no está en funciones porque ya el Señor tuvo misericordia de ellos y ya están con Él. Acordaos de vuestros pastores. Un ejemplo de ellos, segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 6 a 8, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Quién habla aquí? Pablo, escribiéndole a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a quienes, sino también a todos los que aman su venida. Si lo lees bien y en el contexto de acuérdate de tus pastores, piensa no solamente los primeros pastores que tuvimos que están en el en el Nuevo Testamento, sino a todos aquellos que hemos leído y sabemos que han vivido una vida piadosa, una vida de amor hacia Dios. Hemos leído libros cristianos, hemos conocido, hemos escuchado predicaciones en el internet. No conocemos a todos plenamente, pero por eso quise elegir mejor un ejemplo donde no hay falla. Ahí está Pablo, que nos dice, he peleado la buena batalla, y no solamente la peleó él, todos la tenemos que pelear, ¿sí? Pero dice, he acabado la carrera y he guardado la fe. Acordaos de vuestros pastores que os hablaban la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado, acabado la carrera, de su conducta e imitad ¿qué? Su fe. Y dices, nada más se trata de creer en Jesús y ya. Ese es el inicio. Versículo 8. Bueno, segundo punto en este nuevo grupo de instrucciones. El primero, acuérdate que Dios es tu ayudador. Acuérdate de lo que te hablaron los pastores. Ve cómo te presentaron a Dios. Recuerda cómo lo representaron y sé un imitador de esa fe, dice. Siguiente, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Le mencionaba que es el que le da el título a este mensaje.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús no cambia, por lo mismo. El siguiente punto lo voy a ir enseguida, porque todo lo que estamos viendo este día se refiere a ese versículo 8. Dice 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda, que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ellas. ¿Qué es esto? Bueno, a través de todas las cartas, unas exhortaciones muy explícitas es que tengamos cuidado de la falsa doctrina, de los falsos hermanos, de los que entran encubiertos y que comienzan a pervertir la doctrina de Jesucristo, la que está en la Biblia, la que, aunque no, a veces no es tan clara, yo sí digo que es clara, pero hay quienes dicen, pues es que no es tan claro. Sí es claro, pero necesitamos estar caminando con el Señor y estar constantes en la palabra. Aunque a veces no es tan clara para algunos, es muy específica, y lo he platicado aquí cada semana, ¿no? Es más fácil creer, y ayer lo mencionaba en el discipulado que tenemos los sábados. Para mí, compartir de Jesús me hubiera sido mucho más fácil si me hubiera quedado con las instrucciones que recibí el primero y a lo mucho el segundo año de ser creyente. Jesús te ama, acércate, va a cambiar tu vida. ¿Y qué con todo lo demás teología que hay en la Biblia? ¿Qué con todo lo demás que dice? Yo soy pecador. A mí nunca me dijeron, no, Jesús, ya no eres pecador, ya te libró del pecado, Dios. No hay condenación, sí, claro, Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que andan en el Espíritu, no en la carne, ¿sí? Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Pero para mí hubiera sido, y yo creo que para todos, mucho más fácil compartir las buenas nuevas a medias o una partecita muy pequeñita si nos hubiéramos quedado con lo primero que conocimos de Jesús. Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida. Yo me pongo a decirle a todo el mundo, eso se me hace fácil. Decirles que son pecadores que necesitan arrepentirse, que van a irse al infierno, que obviamente tenemos que buscar aderezar ese mensaje con sal, ¿sí? Es más difícil, es más complicado. No queremos enemigos, no queremos apartar a los amigos, no queremos condenar a los hermanos, a la familia, ¿sí? Pero es la verdad, es la verdad. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, ¿sí? Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, viandas, nosotros creo que la mayoría lo interpretamos como comida, ¿no? Pero realmente a lo que se refiere aquí es a las reglas religiosas de los judíos. Entonces, por eso mismo dice, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, en Dios, en Jesucristo. La gracia de Dios es Jesucristo muriendo por nosotros como último sacrificio y suficiente sacrificio para la salvación nuestra. No con las reglas religiosas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas, o sea que no salvaron, solamente prolongaron en muchos la angustia o el sufrimiento. ¿Sí? Tenemos un altar, dice, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. ¿A qué se refiere esto? Otra vez es comparando el sacrificio del nuestro sumo sacerdote Jesucristo con el del sumo sacerdote en su momento, con los animales en los sacrificios, que no podían comer aquellos animales que fueran ofrecidos por pecado, tenían que ser quemados intactos. Diferente era con las ofrendas de reconciliación, las ofrendas diferentes que se hacían, pero las de pecado se tenía que consumir completamente, ¿sí? Entonces dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, ¿sí? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Tuvo que ser como un criminal común para poder limpiarnos a nosotros a través de su muerte y el derramamiento de sangre. Salgamos pues a Él,
fuera del campamento llevando su vituperio, sin vergüenza del Evangelio, quiere decir eso, porque no me avergüenzo. ¿De qué? Del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Así es. Primera de Pedro 4:14, como cristianos, este es un buen ejemplo de lo que debemos hacer. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sí?, menospreciados, agredidos, perseguidos, injuriados, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Pero ojo otra vez, por el nombre de Cristo. No que siendo cristiano sigas haciendo lo que hacías cuando no eras creyente y de todos modos estás llevando consecuencias, sino si en el nombre de Jesús, por ser cristiano, por hacer las cosas correctamente, estás siendo atacado, eres bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti, sobre nosotros, sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos eres blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Sí? Versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Qué es esto? En Romanos capítulo 10 nos habla que confesemos que Jesús es nuestro Señor, ¿no? Que Él se levantó de los muertos, que lo creamos aquí. Bueno, todo aquello que nos recuerda a través de lo que decimos que Él es Rey, que Él es Señor, que Él es Dios, este es el fruto correcto que debe salir de nuestra boca, y no solamente aquello que incluso nos llega a condenar, ¿no? Que dice Dios, su corazón, Dios, de labios me honra este pueblo, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? No así, que sea que cuando salga de nosotros aquello que menciona a Dios, que refleja a Dios, que sea porque realmente mi corazón está confiado en Él y esperando en Él. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, del versículo 16, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Finalmente, el servicio a Dios se manifiesta sirviendo a los demás. ¿Sí? ¿Cómo sirves a Dios? ¿Cómo servimos a Dios? A veces creemos que es venir aquí a hacer lo que se necesita en un lugar grande o donde sea, pero es realmente sirviendo a los hermanos como servimos a Dios. A los hermanos. Y como decía uno de los versículos que les mencioné, hacer bien a todos, mayormente a los de la fe, a los hermanos y a los demás, porque son los prójimos. Hacer bien y la ayuda mutua, no os olvidéis. ¿Por qué? Porque eso refleja realmente el amor que yo tengo por Dios. Esos dos grupos que terminan con el siguiente versículo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Si supieran o si pudiera contar, ya no recuerdo cuántas veces he escuchado cuando se empieza a manifestar la rebeldía no sana, porque el corazón del hombre es rebelde por naturaleza, pero la que es no sana, aquella que empieza a dar indicios de que algo está pasando y no es bueno en el corazón de una persona, es cuando dice, bueno, ¿quién es tu pastor? Jesús es mi pastor. Bueno, pero aquí en la tierra, ¿a quién puso como pastor tuyo? ¿Dónde está tu pastor? ¿Quién es tu pastor? El que va a dar cuentas por ti, el que está orando por ti, el que está llevándote el mensaje de Dios a ti. Es que Jesús es mi pastor. Dice, bueno, dice aquí, para que, y esto a veces se presta a confusión, debemos de dar cuenta, me incluyo en los pastores, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Eso de quejarse no es quejándose de la persona con Dios, sino es la palabra correcta en el griego original es angustiándose.
por los hermanos que se están apartando, que se están alejando, que están, lo manifiesta varias veces en la carta, apostatando, que están dejando la fe. Porque eso es lo que viene al corazón de los pastores. No es, pues qué bueno, ojalá se vaya a otra iglesia, pero no es que aquella persona que comienza a brincar y a brincar y a brincar, lo más seguro es que su corazón ya no está satisfecho en Jesucristo. ¿Sí? Obvio, cada caso es muy particular. Tenemos que ver, en la iglesia en la que estabas había pecado en el púlpito, en el pastor, en la gente, y no se corregía, no se exhortaba, no había un cambio. Bueno, partícipe el pastor de eso mismo, ¿sí? Hay que ver cada caso en particular, por qué está sucediendo lo que sucede, pero muchas veces es porque se predica lo correcto que la gente se va, porque es muy dura la palabra de Dios. La palabra de Dios, les he dicho, es para acercarnos a Dios a través de Jesucristo, pero en ese lapso, dice en el capítulo anterior, porque Dios a quien ama, reprende, castiga, azota a quien toma por hijo. Y eso no nos gusta mucho. ¿Sí? Pero, dice, de otra manera seríamos bastardos, dice también el mismo pasaje. De otra manera seríamos bastardos, somos hijos y lo recibimos por eso mismo. Y por eso mismo entendemos al final que es para nuestro bien, porque es para podernos acercar confiadamente al trono de la gracia, como dice en el capítulo 7, si mal no recuerdo, ¿sí? Para acercarnos a través de Jesucristo, que ya nos abrió la cortina, y entrar confiados hasta estar a los pies de nuestro Dios directamente y alcanzar misericordia en el oportuno socorro. ¿Recuerdan? ¿Sí? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Quise poner así la traducción de obedecer y sujetar, pero realmente la sabemos, porque eso es lo que tenemos que hacer con Dios. Efesios capítulo 5, versículo 21, someteos en el temor de Dios unos a otros. Si recuerdan eso, someteos en el temor de Dios unos a otros. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no angustiándose, porque esto no es provechoso, porque finalmente el pastor no lleva consecuencia en eso. El que lo lleva es aquel que se está apartando y que está menospreciando el consejo del hermano que Dios puso a dirigir la congregación. Pero también nos enfoca otra vez, es porque Él es el que dirige o el que debe de dar el mensaje de parte de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Hoy nos vamos a extender 5 minutos más, pero es necesario. Terminamos hoy Hebreos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4, dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Anciano es intercambiable por pastor o por obispo, que es supervisor a final de cuentas en la iglesia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Dios me puso aquí, lo voy a hacer porque Él lo merece, Él quiere, Él me dio de esa gracia. Él me tuvo por fiel, yo no soy fiel. Él me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. O sea, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no porque me convenga estar, sino porque es algo bueno de parte de Dios. Es un privilegio anunciar las buenas nuevas. No como teniendo señorío, ahora soy el pastor de las ovejas. No, Jesucristo sigue siendo el pastor de las ovejas, ¿sí? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ¿sí? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es? Jesús. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Lo hacemos con ese fin.
Hechos, pero es una responsabilidad importante e interesante, y quisiéramos que todos escucharan, ¿sí? Hechos 20, 29, 30 dice: porque yo sé que después de mi partida, Pablo anunciándoles a estos oyentes, después de mi partida estarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Otra vez, cuando escuchamos palabras como perverso, creemos que van a hacer cosas que inmediatamente nosotros nos daríamos cuenta: él está mal, dice, quiere robar a la gente, quiere dañar a la iglesia. No, cosas perversas son a veces hablar, murmurar, decir cualquier cosa, incluso del pastor o de los hermanos en la iglesia. Cosas perversas que no me constan, no son reales, o simplemente no unen a la iglesia, sino que la dividen. Esas son cosas perversas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto y con lo que escuchemos, y los que escuchemos, porque la instrucción de Dios no es, pues córrelos a patadas. Dice: si ves a tu hermano en alguna falta, acércate, ¿sí? Háblale, considerándote a ti primero, háblale y anímalo a que regrese a confiar en Dios, confiando en lo que Él dice a través de su pastor, de su iglesia, confiando en que Jesús no cambia, es el mismo hoy y siempre, ¿sí? Cosas perversas, aquello que se habla que puede ocasionar un daño en la iglesia. Esas son cosas perversas. Cuando vemos que el testimonio es de los hermanos y de la iglesia en general, no es el que se está manejando en ese tema, es para eso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Esto lo dice este escritor: orad por nosotros, orad por los hermanos, orad unos por otros. Necesitamos oración todos, ¿sí? Quienes se especializan en orar por los demás, no, ora por ti también, pero ora por los demás, orando por ti, y date a conocer, que te conozcan los hermanos, que sepan que pueden orar por ti, ¿sí? Que sepan quién eres, que sepan qué está haciendo Dios en tu vida, y dirigir sus oraciones con dirección. Dios sabe, ya lo sé, pero es que si de todos modos Dios sabe lo que me pasa, Dios sabe para qué le digo. Siempre es bueno estar en unidad con los hermanos, que haya confianza en el cuerpo de Cristo. Y más os ruego que lo hagan así, para que yo sea restituido pronto. Estos dos son los dos grupos. Y al final deja ya unas exhortaciones y nos anima a que tomemos en cuenta todo esto, pero pensando en la forma de hacerlo correctamente. Dice: porque Jesús no cambia. Dice que Dios nos capacita. El versículo 20: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Vuelve a retomar en un par de versículos todo lo que nos está diciendo en la carta a los Hebreos: que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. ¿Que te haga apto para qué? Para que hagas su voluntad, para que hagamos su voluntad, no para que seamos los campeones y triunfadores y demás, sino para que busquemos hacer su voluntad. Y aquí lo dice, Él lo dice: nos haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Fíjate todavía lo que dice Dios, ¿no? No corras, no corras, es para ti. Todo lo que hemos leído en todas estas semanas es para ti, no corras. Te lo digo porque es bueno para tu alma.
Dice, pues os he escrito brevemente, dice, 13 capítulos, os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Está hablándole a las iglesias donde se congregan todos estos hermanos. No es una sola con muchos, sino se está leyendo hoy aquí. ¿Sí? Aquí también hay pastores. Y se está leyendo en otros lugares también donde también hay pastores. Saludad a vuestros pastores, a todos los santos. Los de Italia os saludan. Él estaba preso en Roma para entonces. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Entonces, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? Que permanezca el amor fraternal, la hospitalidad, sí, acordarnos de los que están en tribulación o aflicción, que honremos el matrimonio, la relación que Dios nos ha dado, que no seamos avariciosos, codiciosos, que busquemos tener contentamiento con lo que Dios en este momento nos ha dado, y Él sabe su plan y lo que va a hacer en nosotros, ¿sí? Él lo sabe, que recordemos que tenemos un ayudador, ¿sí? Que no nos dejemos llevar por doctrinas que se escuchan bonitas, nos atraen más, pero nos alejan de Dios, nos alejan de Jesucristo, nos alejan de la Biblia. ¿Sí? Que tenemos ya en nuestro altar, tenemos a Jesucristo presente, ¿sí? Que no nos olvidemos de honrar a Dios sirviendo a los demás, de hacer el bien y la ayuda mutua, que ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, ¿sí? Que oremos unos por otros, que confiemos, que obedezcamos y que nos sujetemos a nuestros pastores. Yo tengo pastor, ¿sí? Que nos sujetemos a nuestros pastores. Y Él nos va a capacitar para hacerlo. Dios nos va a capacitar para hacerlo. Dice, y el Dios de paz que resucitó a los muertos, a Jesucristo, al Señor Jesucristo, gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Y la gracia de Dios esté con ustedes, con nosotros. Amén. Y que Dios les bendiga. Ya terminamos Hebreos. ¿Sí? ¿Qué sigue para la siguiente semana? Les voy a sorprender. Voy a ser un profeta menor. Vamos a ir al Antiguo Testamento, que no hemos ido en fin de semana. Vamos a ir al Antiguo Testamento por un tiempo, pero que no dejemos de lado todo esto. Esto es el resumen de la carta, es que Dios nos haga aptos para hacer su voluntad, para seguir confiando en Él, sobre todo en estos tiempos que estamos y lo que falta, que creemos que es peor, un poquito peor, no tanto por la enfermedad, sino por las consecuencias de todo esto, ¿sí? Pero Él es el mismo, sea la situación que vivamos, Él está con nosotros. Vamos a orar para terminar con la última alabanza y perdón por alargarme un poquito el día de hoy. Señor, gracias, Padre, por tu misericordia el día de hoy. Gracias por dejarnos, Señor, conocerte más a través de esta carta. Y te ruego lo que al principio te pedía, Señor, que en cada uno de nosotros quede bien grabado, Señor, que tú eres digno de todo, Señor. Que Jesucristo no tiene comparación. Que creer en Él, poner los ojos en Él es lo correcto para poder soportar las batallas en esta vida, y que estamos llamados, Señor, para habitar la eternidad, pero también para correr esta carrera. Padre, gracias por decirnos cómo, gracias porque nos permites buscarte hoy, y gracias porque sabemos que nos vas a hacer aptos, Señor, a capacitar para hacer tu voluntad en Jesucristo, la que te agrada a través de Jesucristo. Bendice a mis hermanos, Señor, y aquellos que estén oyendo por primera vez, Señor, que tú toques su corazón y que ellos puedan comenzar a confiar en ti, confiando en que eres fiel y justo para salvar en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén.